Buenas tardes, compañeros y doctor presente. Mi nombre es Catherine Álvarez y el día de hoy voy a dar la introducción a el grupo número 7 que formamos parte: Grace, mi persona, Catherine, Reina, Astrid, Nelson y Brianna. En esta exposición se abordará el origen, las principales características y la importancia cultural del huapango y el son jarocho, destacando cómo ambos géneros han contribuido a preservar el patrimonio musical de México y continúan siendo símbolos de la riqueza cultural latinoamericana. Bueno, vamos a empezar con lo que es el huapango. Vamos a saber de dónde viene el huapango, por qué es de cierta manera. El huapango es un género musical y de danza. O sea, es también importante saber que esta es una danza también tradicional originaria de la región de la Huasteca. La Huasteca está ubicada en el centro oriente de México y comprendida por los siguientes estados, que son Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Querétaro. Su nombre proviene del vocablo nahual, que es huapanco. Esto significa sobre el tablero de madero o sobre el madero, en referencia a la plataforma donde los bailarines realizan el característico zapateo, que básicamente, más adelante mis compañeros les van a mostrar, pero la danza es básicamente zapatear en una tarima. El origen del huapango se remonta en la época colonial, cuando se fusionaron elementos musicales indígenas, españoles y africanos. De la tradición española heredó el uso de instrumentos de cuerda y ciertas estructuras melódicas. De las culturas indígenas, el zapateo y algunas expresiones rítmicas, y de la influencia africana incorporó patrones rítmicos que enriquecieron su estilo. Actualmente el huapango es considerado una de las expresiones más representativas del folclore mexicano. Se interpreta generalmente con instrumentos como el violín, la jarana huasteca y la guitarra quinta huapanguera. Y sus letras suelen abordar temas relacionados con el amor, la naturaleza, la vida cotidiana y las costumbres de la región huasteca. Como podemos ver, usualmente México es muy representativo de su cultura, y esta es uno de los géneros más representativos de la cultura mexicana. Yo les vengo a hablar sobre las características musicales rítmicas del huapango. Entre ellas está el compás y la polirrítmica. El huapango se basa en un compás ternario que juega constantemente con la superposición de ritmo. Esto se conoce como hemolia, donde mientras la voz o el violín marca dos tiempos de 3 corchetes, 6 octavos, el acompañamiento marca 3 tiempos de 2 corchetes, 3 cuartos, sincopa y contratiempo. El acompañamiento utiliza un rasgueo característico que actúa los tiempos débiles del compás. Velocidad. Suele ser rápido y energético, lo que permite el lucimiento de la técnica del violín en los adornos rápidos, así como la agilidad del requinto en las improvisaciones. Aquí les dejo un ejemplo. Continuando con el tema, las características musicales melódicas del huapango. Y el primer inciso es el protagonismo del violín. El huapango se distingue melódicamente por el uso dominante del violín como instrumento guía. Lleva el peso melódico. Realiza florituras rápidas, trinos y arpegios que dialogan constantemente con la voz. A menudo se toca sin el uso del vibrato clásico, manteniendo una pureza de tono muy característica. Segundo, canto y falsete. La línea vocal del huapango se ejecuta generalmente a dos voces y destaca por sus súbitos saltos de tonos muy agudos y utilizado la técnica del falsete. Esta característica aporta un contraste dramático y festivo sobre la voz de pecho y la voz de cabeza.
improvisación y glosa. Las líneas melódicas vocales suelen ser variaciones sobre coplas tradicionales. Los cantantes añaden adornos, gritos y variaciones rítmicas al momento, adaptándose a la improvisación de los versos. Cuarta, síncopa y molia melódica. Una de las mayores riquezas del huapango es su constante juego rítmico sobre la melodía. Mientras la guitarra huapanguera y la jarana marcan un ritmo constante de 6 octavos, la melodía del violín o de la voz puede suponerse figuras rítmicas de 3/4, creando una tensión cruzada conocida como emolia. Me siento en tierras extrañas, recorriendo el universo, recorriendo el universo. Con el tema las características musicales armónicas del huapango. El primer inciso es bases armónicas del trío huasteco. El huasteco tradicional o son huasteco es interpretado por un trío que distribuye sus roles musicales de forma muy específica. El primero sería la quinta huapanguera. Es el pilar armónico y de frecuencia grave. Se encarga de llevar el ritmo principal y marcar los acordes con un bajeo profundo. La jarana huasteca funciona como acompañamiento rítmico y armónico complementario. Aporta los acordes en el registro medio y agudo mediante los rasgueos continuos y sincopados. El violín asume el rol melódico principal, dialoga con la voz utilizando ornamentaciones y notas muy agudas. Segundo, progresiones y armónicas y estructura. Las progresiones suelen ser muy directas, basadas principalmente en los acordes de tónica, dominante y subdominante. Al estar guiada por el registro del violín y la tesitura del canto, muchas piezas tradicionales se interpretan en tonalidades específicas como sol mayor, re menor y la mayor. Tercero, síncopa y polirrítmica armónica. Desde el punto de vista técnico, la riqueza del acompañamiento armónico reside en la tensión generada por el choque métrico. Mientras la melodía y el canto se mueven un compás de 3/4, la guitarra y la jarana estructura su armonía en 6 octavos. Esta superposición métrica es la que define el característico rítmico, saltado y vibrante del género. Y les dejo un ejemplo del trío huasteco. Arriba, abajo, apagado, abajo, arriba. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Buenas tardes, mi nombre es Briana Juárez y yo les voy a hablar sobre los instrumentos musicales autóctonos. Está el violín, que es un instrumento de cuerda frotada que interpreta la melodía principal del huapango. También se utiliza para dar expresividad y acompañar el canto. También está la guarana huasteca, que es un instrumento de cuerda pequeño que marca el ritmo con rasgos constantes. Se utiliza para acompañar la melodía y mantener el compás. También está la quinta huapanguera, que es un instrumento de cuerda mayor tamaño que la jarana. Produce sonidos graves y se utiliza para llevar el acompañamiento armónico y el bajo.
También por último está la guitarra, que este es un instrumento utilizado en algunas variantes musicales. Este es un instrumento de cuerda que complementa el acompañamiento musical em, con acordes y ritmo, enriqueciendo la interpretación del guapango. También les voy a hablar sobre los artistas, bandas y grupos destacados del huapango. Entre los más destacados está el trío de Chicontepec, que este es un trío huasteco reconocido por interpretar sones y huapangos tradicionales, manteniendo vivo el estilo musical de la región huasteca. También están los Camperos del Valle, que este es un trío originario de la ciudad de Valles de San Luis Potosí. Este es fundado en 1974 y destaca por su virtuosidad en el violín, la quinta guapanguera, la jarana y el característico canto en falsete. También están los hidalguenses, que esta es una agrupación que difunde el huapango y la música tradicional del estado de Hidalgo, conservando el estilo y las costumbres musicales de la Huasteca. También están los huapangueros del Río Verde, que este es un grupo originario de la región de Río Verde de San Luis de Potosí, reconocido por interpretar huapangos y sones huastecos con un estilo tradicional y festivo, contribuyendo a la perseveración de este género musical. También tenemos ejemplos auditivos del género huapanguense, y estas son algunas piezas representativas. Tenemos el querreque. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, doctor. Y es para mí un placer poder estar aquí con ustedes y poder hablar un poco acerca de un breve resumen, ¿verdad? Un poco de la historia del género musical son jarocho, ¿verdad? Este género musical es tradicional y originario de la región de Sotavento, ¿verdad? En Veracruz, México, cuya formación comenzó durante la época colonial como resultado del encuentro de las culturas indígenas, africanas, europeas y árabes. Su desarrollo estuvo estrechamente ligado a la vida ganadera y portuaria de la región, donde convergieron diversas influencias culturales debido al comercio y a la llegada de personas esclavistas desde África.
El término son proviene del latín sonus, que significa sonido, y según Thomas Stanford se remonta al siglo XVI. Sin embargo, el son jarocho como género adquirió identidad propia entre los siglos XVII y XVIII, periodo en el que se consolidó gracias al mestizaje cultural. Antonio García de León señala que en el siglo XVII dio forma a sus principales características musicales, mientras que en el siglo XVIII el género comenzó a expandirse y a fortalecer la identidad regional en Veracruz, ¿verdad? O veracruzano. El son jarocho se caracteriza por el uso de instrumentos tales como pueden observar aquí, ¿verdad? La jarana jarocha, ¿verdad? Quijadas de burro, ¿verdad? Que es un instrumento que llama bastante la atención y que literalmente, ¿verdad? Es como se escucha, las quijadas de burro. El violín, el arpa y el requinto, ¿verdad? Tanto el requinto como la jarana es como un tipo guitarra, ¿verdad? Pero estas no son una guitarra normal, ¿verdad? Y ellas son las que agregan esa distinción a este género musical, ¿verdad? Son las que lo hacen tan tradicional y autóctono, ¿verdad? De la región de Veracruz, en México. Entonces, estos instrumentos son los que hacen destacar, ¿verdad? Al género y se han mantenido a través del tiempo, ¿verdad? Ha permitido que esas raíces musicales no se pierdan y han podido mantenerlos durante todo este tiempo, ¿verdad? A través de los años, como les mencioné, desde el siglo XVI, XVII hasta la época, ¿verdad? Hoy en día todavía el género musical es algo muy tradicional, ¿verdad? Y es parte de la identidad o de la cultura mexicana en Veracruz. Hay una interpretación, ¿verdad? Que se utiliza bastante dentro de las comunidades, ¿verdad? Y esta interpretación se llama el fandongo. Interpretación musical o fandongo es una celebración comunitaria donde la música, el canto y el baile sobre una tarima fortalecen la convivencia y la identidad cultural. Más que una fiesta, el fandongo representa un espacio de resistencia cultural, preservación de la memoria colectiva y transmisión de saberes entre generaciones. Es algo muy tradicional, ¿verdad? De la región en Veracruz y es algo que se usa, ¿verdad? Bastante. En las celebraciones no puede faltar, ¿verdad? Esta interpretación llamada fandongo. Históricamente, el son jarocho también ha sido una expresión de resistencia frente a la colonización y a la exclusión social. Sus raíces afrodescendientes, indígenas y mestizas reflejan la diversidad cultural de México y contribuyen a la construcción de una identidad propia. Con el paso del tiempo, sus letras evolucionaron, desde temas considerados subversivos hasta abordar aspectos de la vida cotidiana, el amor y la identidad regional. En la actualidad, el son jarocho continúa siendo una de las manifestaciones más representativas de la cultura mexicana, gracias a la tradición oral, la memoria colectiva y la constante renovación de sus intérpretes. El género ha logrado mantenerse vigente sin perder sus raíces históricas y culturales, ¿verdad? Es algo muy tradicional, ¿verdad? Y es algo muy rico de la cultura mexicana, que no se pierden, ¿verdad? Estas tradiciones musicales y las tratan de mantener lo más puras posibles en el pasar de los años, ¿verdad? Como les mencionaba. Me gustaría compartirles un pequeño ejemplo, ¿verdad? De esta interpretación que se llama fandongo
y me gustaría que pudieran escucharla. Muy bien, ¿verdad? Esa es una pequeña interpretación, ¿verdad? Ahora los dejo, ¿verdad? Con mi siguiente compañera y les agradezco por su atención. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Astrid Dayana Sánchez Hernández. Hoy les vengo a hablar sobre las características principales del son jarocho. El son jarocho. Característica número 1, el ritmo. El ritmo se caracteriza por un ritmo alegre, dinámico y muy bailable. Emplea una frecuencia que altera la combinación alterna de compases de 3/4 y 6/8, que aporta una gran riqueza rítmica. Representa sincopas y contratiempos, herencia de las tradiciones musicales africanas. El zapateado sobre una tarima de madera funciona como un elemento de la percusión que acompaña a los Número 2. La melodía. Las melodías suelen ser alegres, fluidas y repetitivas, con variaciones durante la interpretación. El requinto horacio o el arpa horacia interpretan la línea melódica principal. La música alterna sesiones instrumentales con partes cantadas. La improvisación melódica es una característica fundamental del género. Número 3. La armonía se basa en progresiones armónicas sencillas que sirven de apoyo al canto y a la improvisación. La jarana oroya proporciona el acompañamiento mediante los rasgueos rítmicos y continuos. La armonía mantiene un equilibrio entre la tradicional popular y los elementos heredados de la música barroca española. Buen día, mi nombre es Grace Ochoa y yo voy a hablar acerca de los instrumentos musicales autóctonos, empezando por las jaranas jarochas. Estos son instrumentos cordófonos, se dice que están derivadas de la guitarra barroca. Y dentro del conjunto del son jarocho, las jaranas son las que llevan la armonía y en ocasiones el ritmo, y se ejecuta con rasgueos y copados. En la familia de las jaranas existen 3 tipos. Está la jarana primera, la jarana segunda y la tercera. Y en este orden va de más pequeña y más aguda a más grande y más grave. En el son jarocho podemos ver frecuentemente que se utiliza la jarana tercera, la cual produce el sonido más grave de sus variantes. Pero se pueden utilizar los 3 tipos, y estas están compuestas de 8 cuerdas. El siguiente instrumento es la guitarra de son o requinto jarocho. Este es un instrumento bastante importante del son jarocho. Puede llegar a contar con 4 o 5 cuerdas dependiendo del modelo, aunque en el son jarocho se suele utilizar el de 4 cuerdas. Y en algunos lugares más tradicionales incluso sus cuerdas son punteadas con huesos de res. Este instrumento forma parte de la armonía en el son jarocho. El tercer instrumento es el arpa. Este es un instrumento cordófono de cuerdas pulsadas compuesto por un marco resonante y una serie de cuerdas tensadas desde la sección inferior hasta la superior, y sus cuerdas pueden ser pulsadas tanto con los dedos como con una púa. El arpa funciona como instrumento melódico del son jarocho, gracias a la elegancia de su sonido, y es capaz de turnarse para llevar la melodía principal junto con la voz de los cantantes. El cuarto instrumento es el pandero, también llamado pandero jarocho. Este membranófono forma parte de la percusión del son jarocho. El pandero jarocho combina el sonido de la membrana percutida y el choque de latas a su alrededor para llevar el ritmo de la canción.
A continuación hablaré un poco sobre algunos artistas, bandas y grupos destacados de este género, empezando por la artista Graciana Silva. Ella nació en 1939 en Veracruz, México. Desde una edad muy temprana, ella estuvo en el mundo de la música, ya que su padre tocaba la jarana, su madre era cantante y bailarina de zapateado, y algunos de sus tíos tocaban el arpa. A los 10 años de edad, Graciana empezó a recibir lecciones para tocar el arpa, el cual se convertiría en su instrumento representativo. Al principio se la pasaba tocando el arpa en los bares del puerto, hasta que ahí conoció en una de sus presentaciones al productor Eduardo Arenas, quien quedó sorprendido por la manera única de tocar de Graciana. Desde ahí, ella empezó a crear música de manera profesional en un estudio, y sacando su ópera prima, La Negra Graciana Sones Jarochos con el trío Silva en 1994, el cual la llevó al éxito de manera internacional y a ser conocida por el sobrenombre La Negra Graciana. Tenemos el grupo Mono Blanco, es un famoso grupo de son jarocho cuyos integrantes son originarios de Tuxtlas y El Hato, de Veracruz, México, y pertenecen a familias que han dedicado su vida a preservar este ritmo tradicional veracruzano. En los años 70, cuando el son jarocho empezó a dejar de tocarse, su fundador, Gilberto Gutiérrez, junto con otros jaraneros, hicieron la labor de recuperar el fandango. Son de Madera. Esta es una banda formada en 1992 en Xalapa, Veracruz. Se dedica a preservar el son jarocho para las nuevas generaciones y para que éstas puedan escucharlo. Con 5 grabaciones y la participación de notables músicos, está celebrando poco más de 32 años sobre el escenario. Los Cojolites son originarios de Veracruz. Esta es una agrupación que se ha dedicado a conservar la cultura y la identidad de jarocha. Con casi 30 años de carrera, los Cojolites han llevado la música regional mexicana a escenarios nacionales e internacionales. Han sido nombrados a los premios Grammy en 2 ocasiones y fueron parte de la banda sonora de la película Frida, la ganadora de un premio Oscar y un Globo de Oro por mejor banda sonora. Ahora, como ejemplo auditivo del son jarocho, tenemos La Bamba, que es considerada la mayor representante de este género a nivel internacional. A continuación veremos una interpretación de esta canción por Natalia Lafourcade en el Auditorio Nacional de México, en la que podremos ver varios instrumentos anteriormente mencionados como las jaranas, el requinto y el arpa, pero también veremos algunos instrumentos como el marimbol y la batería formando parte de esta. Es de esta manera que concluimos nuestra exposición sobre los géneros huapango y son jarocho. Muchas gracias por su atención.